Buen día. Vamos a iniciar en el día de hoy nuestro mini curso sobre sistemas de administración de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El mini curso es un nombre que se le da, pero aquí voy a compartir con ustedes, el día de la fecha, informaciones muy valiosas. Tal vez vamos a ver mis mejores transparencias. Bueno, entonces esto va a durar aproximadamente una hora y posteriormente ustedes me pueden hacer las preguntas, ¿verdad?, al pie de esta presentación. Como le mencionaba, ustedes están viendo esto a través de YouTube, ¿verdad? Entonces ustedes pueden hacer sus preguntas acá. Y cuando terminemos esto, automáticamente esto ya sale en YouTube. Es decir, ustedes ya pueden ver, ¿verdad?, en YouTube de nuevo, automáticamente cuando termine. Bueno, ahora voy a pasar a compartir con ustedes, ¿verdad?, la presentación. No sé si están viendo la pantalla. Muy bien. Entonces acá, como ven ustedes, nuestra presentación, ¿verdad? Nuestro se le llama en Hangout, ¿verdad? Se le llama esto shop, ¿verdad? Nuestro shop, en este caso sería una presentación o un mini curso, ¿verdad? Cómo implementar efectivamente el sistema de administración de riesgo, de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Es decir, esta última sigla, ¿verdad?, se le está agregando ahora a la nueva reglamentación, ¿verdad? Bueno, ahí ya está mi nombre, ¿verdad? Juan Baez Ibarra, eh, nuestra, nuestra consultora, donde damos cursos y consultoría. Nuestra consultora nuestra consultora donde damos cursos también se llama bestpractices.com.pi. Bueno, esta sería la agenda para el día de hoy. Vamos a revisar algunos conceptos fundamentales sobre la metodología de SAR LDFT, o como se le conoce, ¿verdad?, normalmente el SAR-LAF, en términos de la terminología colombiana. Posteriormente vamos a revisar algunas herramientas prácticas de identificación y medición de eventos de riesgos. Le voy a mostrar aquí, le voy a mostrar una planilla, ¿verdad?, para evaluar los controles, para posteriormente ver de nuevo, ¿verdad?, el contenido básico del manual de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo conforme al artículo 8, ¿verdad?, llevando en cuenta lo establecido en la resolución 33, en el artículo 33 de la resolución 349-13. Es sabido, ¿verdad? Es sabido que gran parte del tiempo, de más o menos 40 años, es decir, todo el enfoque en términos de prevención del lavado de dinero estaba basado en el cliente. Es decir,
identificar y conocer al cliente. Era el principio fundamental. Esto con el tiempo dio paso a otra visión, ¿verdad?, complementaria a la primera, que es conocer el riesgo. Además de conocer al cliente, actualmente tenemos que conocer el riesgo en términos de lavado de dinero, ¿verdad? Esto es debido a que los lavadores, en cierta manera, aprendieron, es decir, cómo burlar la normativa basada exclusivamente en la identificación y conocimiento del cliente. Entonces pasamos ahora a otra normativa que, además de llevar este principio de conocimiento del cliente, lleva en cuenta el principio de conozca el riesgo. Y aquí vienen los antecedentes del SAR LD barra FT FP. Este nuevo sistema de administrar riesgo surge, ¿verdad?, de la necesidad de utilizar en la prevención lavado el enfoque basado en riesgo. Y en realidad esto proviene de una recomendación anterior de la GAFI del 2007, donde se comienza donde se emite, ¿verdad?, una nota técnica referente al enfoque basado en riesgo. Y que esta nota ahora fue condensada en las 40 nuevas recomendaciones del GAFI del 2012. Y un modelo utilizado principalmente en los países latinoamericanos para llevar en cuenta para aplicar este enfoque basado en riesgo en la prevención del lavado de dinero, es el modelo colombiano. Porque ellos avanzaron bastante en este tema. Y si uno mira la reglamentación colombiana, podemos ver que es un verdadero manual en términos de administración de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Haciendo un paréntesis, yo les recomiendo a ustedes, ¿verdad?, leer esta normativa. El SAR LDFT, que es la sigla que vamos a usar aquí para resumir un poco lo que sería sistema de administración de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Vimos ya en la presentación anterior que era un sistema compuesto de etapas y elementos. Y estas etapas y elementos deben utilizar las entidades financieras para gestionar el riesgo de ser utilizado para el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y ahora el financiamiento de la proliferación de armas. Cuando hablamos de etapas, hablamos de identificación, medición, control y monitoreo de riesgo. Cuando hablamos de elementos, hablamos de políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, órgano de control, infraestructura tecnológica, divulgación de información y capacitación. Todos estos elementos
es lo que lleva ahora a engrosar la resolución 349 del año 2013. Gran parte de esta resolución, ¿verdad?, es compuesto de estos elementos. A estos elementos, en la resolución ahora, principalmente cuando nos referimos a uno de los artículos, que es el artículo 33, se le agrega las etapas. Esta es una transparencia obtenida del manual de prevención del lavado de la Reserva Federal y que también está incorporado en el manual de la Superintendencia de Bancos. Van a ver ustedes que ya en el manual de prevención del lavado de dinero, el enfoque utilizado es el enfoque, en este caso, basado en el riesgo. Es decir, se identifican y se miden los riesgos que afectan a lo que vamos a llamar factores de riesgo, o sea, productos, servicios, clientes y ubicación geográfica. A esto le faltaría agregarle, ¿verdad?, los canales de distribución. Aquí vemos que clientes, es decir, tres factores, ¿verdad? Faltaría el cuarto. Producto y servicio es un único factor. Clientes, ubicación geográfica y faltaría canales de distribución. Pero esto ya, estamos hablando aquí de un manual emitido en el año 2006, ¿verdad? Vemos que después de este análisis y medición del riesgo ese análisis, o sea, la identificación y medición del riesgo, es lo que determina los controles internos, es decir, lo que determinan las políticas, los procedimientos y los controles aplicables. Y esto resulta, ¿verdad?, en lo que en ese manual se le llama programa de cumplimiento de la prevención del lavado de dinero, que no es más que esto sería nuestro manual de prevención del lavado de dinero. Es decir, el enfoque basado en riesgo es lo que determinan los controles y al final también determina, ¿verdad?, la composición del manual de prevención del lavado de dinero. Esto es una transparencia que vimos en la presentación anterior, ¿verdad?, pero es muy importante revisar de nuevo para estar bien consciente, ¿verdad?, que el SAR-LDFT o el SAR-LAF se compone de dos fases. Una fase de prevención del riesgo y otra fase de control del riesgo. ¿Qué implica esto? Que tenemos controles para prevenir el riesgo y controles para detectar el riesgo. Lo que predomina en la resolución 349 son los controles preventivos. Un ejemplo clásico es la identificación y el conocimiento del cliente. Un ejemplo clásico de control de detección son los procedimientos para identificar operaciones inusuales y reportar a la CEPRELAT las operaciones sospechosas. Como vemos acá, ¿verdad?, esto es lo que se llama sistemas de administración de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Pero las entidades financieras, además de tener bien controlado el riesgo de lavado de dinero, tienen también por reglamentación cuidar de otros riesgos. Tenemos tenemos
reglamentaciones vigentes de riesgos financieros y riesgos operacionales. El de riesgos operacionales entra en vigencia a partir de los primeros días del mes de junio del 2014. El de riesgo financiero ya está vigente plenamente a partir del 2009. Bueno, hay una diferencia acá en cuanto al tratamiento, ¿verdad? En cuanto a la forma de tratar a estos riesgos. Se parecen, estos riesgos se manejan prácticamente utilizando la misma metodología. Es decir, en todos los casos se debe identificar el riesgo, se debe medir el riesgo, se debe controlar el riesgo y también se debe mitigar el riesgo. Los elementos también son similares, es decir, todos tienen políticas, todos tienen procedimientos, estructura organizacional, requerimiento de tecnología, etc. Entre tanto, hay una diferencia fundamental, Cuando nos encontramos frente a un sistema de administración de riesgo, de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, los controles, es decir, adquieren otra connotación. Estos controles deben prevenir, detectar y reportar el riesgo en forma oportuna y eficaz. Es decir, en todos los casos. Entre tanto, cuando hablamos de los otros riesgos, muchas veces la utilización o la aplicación de un control depende de la relación rentabilidad de riesgo. Es toda vez que el control, sus costos de implantación sea menor que los ingresos de la actividad, entonces es aconsejable, pero caso contrario no. En términos de lavado de dinero, necesariamente tenemos que incorporar estos controles preventivos de detección y también el reporte a la unidad de inteligencia financiera. Beneficios del SARLAC. Uno de los beneficios más importantes del SARLAC sería la profesionalización de las labores relacionadas con la prevención del lavado y financiamiento del terrorismo. Va a exigir de los profesionales que están en esta área, ¿verdad?, una mayor profesionalización. Esto implica, es decir, adquirir nuevos conocimientos y herramientas en términos de administración de riesgos. Lo que implica, ¿qué implica esto? Es decir, tenemos que, los profesionales del área de cumplimiento deben poder identificar los riesgos de lavado de dinero, poder medirlos, poder establecer los controles y hacer el monitoreo del sistema de administración de riesgos, que es una labor que no se estaba realizando hasta ahora. Hasta ahora, la función del oficial de cumplimiento, en cierta manera, se limitaba a la implementación de los controles, que es una etapa de todo que es la tercera etapa, ¿verdad?, de todo el proceso de administración de riesgo. Además de ahora tenemos que preocuparnos por identificar, prevenir, seguir haciendo los controles y el monitoreo. Esto va a llevar a que para determinar las operaciones sospechosas vamos a tener pautas criterios más objetivos. Es decir, va a estar mejor fundamentado, ¿verdad?, una toma de decisión en cuanto a operaciones sospechosas. También, como vamos a aplicar la misma metodología para todos los procesos de la empresa, entonces va a haber uniformidad de criterio en términos de establecer riesgos aceptables.
Y tal vez la novedad más importante y que va a tener un impacto significativo en la forma de gestionar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo es la distribución de las funciones de prevención entre las diferentes áreas de la empresa. Es decir, conforme a los productos que se están comercializando, productos o servicios comercializados. Y la asignación también de una función también al oficial de cumplimiento. Pero el grueso del trabajo diario en términos de prevención va a estar a cargo de las áreas, vamos a llamarles las áreas que toman riesgos, o sea, por ejemplo, préstamos, depósitos, cambios, operaciones internacionales, para dar algunos ejemplos, ¿verdad? Es decir, normalmente esas áreas tienen sus respectivos responsables, que son los dueños de los procesos, y ellos son van a ser los responsables directos de medir, de identificar los riesgos y establecer los controles. Y la función del oficial de cumplimiento cambia, ¿verdad? A partir de ahí, va a ser más bien, va a actuar como una especie de asesor o facilitador del trabajo de los gerentes de áreas. Asesor en términos de riesgos y controles. Pero el trabajo en sí de establecer de identificar los riesgos y controlar en el día a día va a estar a cargo de los gerentes de las áreas. Y esto tiene una gran implicación. El gran trabajo ahora es actualizar los manuales de los procesos de los productos. Todos estos manuales que tenemos actualmente en nuestras entidades tienen un gran problema. Es decir, la mayoría solamente muestra cómo se realiza, cómo se debe realizar el proceso de realización de un determinado negocio. No hay una preocupación en los riesgos y los controles. Y ahí es lo que va a actuar el oficial de cumplimiento como facilitador, ¿verdad? Como facilitador para que estos manuales, ¿verdad?, incorporen riesgos y controles. Bueno, continuando con los beneficios, otro beneficio muy importante va a ser la determinación de la vulnerabilidad de la entidad. ¿Qué significa esto? Ya que vamos a trabajar en base a los procesos de cada uno de los productos, vamos a poder identificar, ¿verdad?, el riesgo que se está incurriendo en un determinado proceso. Y ese riesgo que nosotros habíamos llamado en un principio riesgo inherente, ¿verdad?, le vamos a asociar los controles que le corresponde de tal forma a reducir el riesgo real de la entidad, lo que se llama riesgo residual. También uno no debe olvidar, ¿verdad?, el análisis costo-beneficio de los controles. Por más de que estos controles son prácticamente obligatorios, esto no implica que debemos negligenciar, ¿verdad?, la relación costo-beneficio. Siempre tiene que existir una preocupación. Y una cosa importante para el acompañamiento, para el monitoreo periódico del sistema de administración de riesgo es el establecimiento de indicadores de gestión de riesgos. Bueno,
Ahora vemos de nuevo, ¿verdad? Que habíamos dicho que el SARLAT, ¿verdad? Que era un sistema de administración de riesgo compuesto de etapas. Tenemos acá la etapa de identificación de riesgo, la primera etapa, identificar riesgos, o sea, identificar. Esto es el primer paso, o sea, identificar riesgos. El segundo paso sería la medición de los riesgos. Habíamos dado también, acá tenemos que llevar en cuenta, ¿verdad?, la probabilidad y el impacto de ocurrencia de un determinado evento de riesgo. Pasábamos al control, ¿verdad?, que son medidas que toma la entidad para reducir el riesgo inherente. Y prácticamente la resolución 349/13 está minado de controles. Todo lo que hay ahí son controles. Y por último tenemos el monitoreo. Tenemos que ir viendo, ¿verdad?, cómo se está comportando el riesgo residual, el riesgo inherente. Porque por más de que esto no dependa de la entidad, puede que exista algunas modificaciones, algunas políticas beneficiosas, ¿verdad?, en el país que haga que el riesgo inherente se reduzca. Por ejemplo, el índice de criminalidad de una determinada zona del país o del país como un todo puede ser reducido, ¿verdad? Acompañar el riesgo residual y lo más importante, acompañar la evolución de los controles. Porque es ahí lo que se va a ver la mano del oficial de cumplimiento en el establecimiento de controles y la efectividad de esos controles. Prácticamente es la única variable que se controla ahí. Es decir, el riesgo inherente, como mencionamos, no depende de la entidad. Es decir, una vez que la entidad, por ejemplo, una financiera, un banco, una casa de cambio, ahí la propia ley le establece los productos que pueden ofrecer. Y al ofrecer estos productos, automáticamente está corriendo los riesgos inherentes a esos productos. Y solamente tiene control sobre, vuelvo a repetir, solamente tiene un manejo de los controles. Es ahí lo que puede hacer para que baje el riesgo residual de los controles. Bueno, comenzamos ahora con la identificación de eventos de riesgo, que es la primera etapa. Y aquí aparece, ¿verdad?, esta nueva expresión. Esto no está en la normativa. La normativa habla de riesgo. Acá se le da, ¿verdad?, una connotación se le llama eventos de riesgo. Esto a los efectos de hacerlo más operativo los riesgos, porque el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, ¿verdad?, es un riesgo macro. Entonces uno debe dividirlo, y lo dividimos por eventos de riesgos. Es decir, serían pequeñas partes lo que hacen al todo del riesgo de lavado de dinero. Estos eventos de riesgos, que lo vamos a llamar a partir de ahora, se produce, ¿verdad?, está muy relacionado a los objetivos de la entidad en términos de lavado de dinero y en términos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Los eventos de riesgo es lo que impide el cumplimiento de esos objetivos de la entidad. Es decir, esto implica que tenemos que primeramente definir los objetivos en términos de lavado de dinero, los objetivos específicos o operativos.
Consecuentemente, no se puede establecer riesgos o eventos de riesgo sin haber fijado los objetivos. Y aquí aparecen algunas nuevas cositas que debemos a partir de ahora interiorizar, ¿verdad? O sea, tenemos que comenzar a hablar ahora. Todo lo que estamos viendo esto, ¿verdad? Se basa, es decir, en lo que se llama estándar australiano de gestión de riesgo, la 4360, y el estándar, el estándar de riesgo ISO 31000 del año 2009, y también el COSO ERM del 2004. Entonces, estos son los estándares, ¿verdad?, que se aplican a todos los riesgos. Son metodologías utilizadas para todos los riesgos, o sea, lavado de dinero, riesgos operativos, riesgo de mercado y riesgo de liquidez. Todos los riesgos, o sea, no hay aquí distinciones. En todos esos riesgos se aplica esta misma metodología, o sea, identificar riesgos, medirlo, controlarlo y monitorearlo. Entonces, estas normativas ustedes pueden encontrar, ¿verdad?, en internet. Y de repente, si ustedes quieren, me pueden enviar un email, yo le puedo remitir, ¿verdad?, copias, ¿verdad?, en este caso del estándar australiano y el ISO 31000/9. El COSO ER es un documento muy extenso, ¿verdad?, que también se consigue en internet. Bueno, pero existe una forma práctica de identificar los eventos de riesgos. Entonces se recurre a un truco, ¿verdad? Es decir, ocurre algo que conduce a un resultado expresado en términos de impacto sobre los objetivos. Ocurre algo que, por ejemplo, puede ser, ocurre algo que haya una publicación en la prensa de que una entidad determinada tiene un problema en términos de prevención del lavado de dinero. Ese es el riesgo. Hay una información negativa sobre la empresa. Ocurre algo. Y esto, en cierta manera, tiene un impacto, ¿verdad?, sobre el objetivo de la empresa. En términos de lavado de dinero, ¿cuál es el objetivo de la empresa? Es que esta empresa aparezca como una empresa bien controlada en términos de lavado de dinero. Ese es el objetivo básico, ¿verdad? Ese es el objetivo básico. Entonces, pero se publicó una información y esto está poniendo en jaque, ¿verdad?, ese objetivo. Vamos a ir viendo con mayor detalle en la próxima transparencia. Consecuentemente, antes de comenzar, ¿verdad?, nuestra labor de identificación del riesgo, tenemos que identificar los objetivos específicos. Acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿verdad?, del Banco BP, donde el comité de riesgo o el comité de cumplimiento le entrega al oficial de cumplimiento, ¿verdad?, un mandato de que debe cumplir 4 objetivos, ¿verdad?, en lo que se refiere al lavado de dinero. Por ejemplo, sería cumplir la normativa vigente. En esto se está partiendo, ¿verdad?, este objetivo amplio de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. ¿Qué implica esto? Cumplir con la normativa. Proyectar una buena imagen en materia de lavado de dinero. Trabajar con clientes reputados y dedicados a actividades lícitas. Este también es un objetivo. Y, lógicamente, reportar las operaciones sospechosas a la CEPRELAC.
Estos son los objetivos específicos operativos. Como me le mencioné, el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como está, no es operativo. Uno tiene que establecer qué significa esto. Significa no cumplir con la norma. Significa no cumplir con la norma. Significa aparecer en la prensa, trabajar con lavadores y tener problemas para reportar operaciones sospechosas. Bueno, a partir de estos objetivos entonces se establecen los eventos de riesgo. Por ejemplo, relacionado al primer objetivo, cumplir con la normativa vigente, entonces el riesgo es incumplir con las normas de la CEPRELAT, o sea, incumplir la normativa 349.13. Este sería un riesgo, un evento de riesgo, que está relacionado, ¿verdad? Se produce al incumplir las normas de la CEPRELAT, en cierta manera, esto impide, ¿verdad?, que se cumpla el objetivo mencionado al inicio, ¿verdad?, cumplir con la normativa vigente. Aparecer en los medios de comunicación como una entidad mal protegida, esto va a poner en peligro, ¿verdad?, el cumplimiento de este objetivo de proyectar una imagen, una buena imagen en materia de lavado de dinero. Tener relación con personas incluidas en la lista OFAC va a poner en riesgo esto, verá, contar con clientes reputados y dedicados a las actividades ilícitas. Tener dificultades operativas, el evento de riesgo, tener dificultades operativas para detectar empresas fachadas, va a poner en riesgo, ¿verdad?, va a poner en riesgo reportar las operaciones sospechosas oportunamente a la CEPRELAT. O sea, primeramente, se debe identificar los objetivos específicos, ¿verdad?, que componen el riesgo general del lavado de dinero, para después, en base a eso, establecer los eventos de riesgo que ponen en peligro el cumplimiento de esos objetivos. Esto, como ven ustedes, acá por cada objetivo solo le estamos agregando, ¿verdad?, un solo evento de riesgo. Esto en la práctica no es así. Esto en la práctica no es así. Solamente aquí es para fines de demostrar, ¿verdad?, la relación que existe entre objetivos de lavado de dinero y eventos de riesgo. Presentamos este mini ejemplo, ya que estamos dentro de un mini curso. Bueno, terminado esta etapa de identificación del riesgo, pasamos a la otra etapa de medición del riesgo. Y aquí aparece la palabra riesgo inherente, es decir, sin llevar en cuenta los controles. Es el riesgo al realizar una determinada operación. Al recibir depósitos del público, uno incurre, ¿verdad?, en este tipo de riesgo inherente, que no depende de los controles. Dependiendo del lugar donde que estemos en el país, o el país en que estemos, ¿verdad?, este riesgo inherente puede variar. Siempre existe la posibilidad, ¿verdad?, que en base a la imagen o a la criminalidad, el índice de criminalidad del país, este riesgo, ¿verdad?, se presente. Que nada puede hacer la entidad contra eso. Eso una financiera o un banco, al decidir recibir depósitos, incurre en estos riesgos. Se llama riesgo inherente. Y tiene dos patas, ¿verdad?, que serían la probabilidad y el impacto. Tiene la probabilidad y el impacto. Y la probabilidad, habíamos dicho, y la probabilidad, estas son las dos variables, ¿verdad?, que define, ¿verdad?, el riesgo inherente. Tenemos que ver la probabilidad de que ocurra un determinado evento, probabilidad de ocurrencia de un determinado evento, y qué pasa si ocurre ese evento, en cuánto va a ser afectado la entidad. Vamos a ver acá que hay que podemos ver acá en este modelo general, que ya este modelo general, que el control es que en cierta manera lo más importante acá
y que produce y tiene como consecuencia el riesgo residual. Y van a ver acá también que la metodología para determinar la probabilidad y el impacto es similar para riesgo inherente y riesgo residual. En la práctica, lo que vamos a tener es mayor riesgo inherente en términos numéricos, ¿verdad?, y el riesgo residual como resultado de la implantación de los controles. Bueno, mencionábamos, ¿verdad?, que para medir el riesgo inherente utilizábamos la probabilidad y el impacto. La probabilidad habíamos dicho, ¿verdad?, que era la posibilidad de que ocurra un determinado evento en un determinado periodo de tiempo. Y lógicamente esto, lo máximo que puede ser, va de 0 a 1 o de 0% a 100%. No puede superar eso. Sería la probabilidad. Y el impacto hacía referencia, ¿verdad?, a la pérdida que se puede producir cuando se presenta, cuando ocurren estos eventos. Y esta pérdida, aquí en términos de riesgo de lavado de dinero, se asocia a lo que se llama riesgos asociados, que sería el riesgo legal, reputacional, operativo y contagio. Cuando hablamos de riesgo legal, es decir, cuando se ocurre un determinado evento, el impacto puede ser, ¿verdad?, una forma de ver esto, ¿verdad?, sería una sanción del órgano del órgano regulatorio o del regulador, como se dice. Una sanción que sufre la entidad como consecuencia de haber realizado un determinado evento, ¿verdad?, y tiene una sanción. El riesgo reputacional sería también otra materialización del riesgo. Sería, por ejemplo, ¿qué pasa si se publica informaciones negativas sobre la empresa en términos de lavado de dinero en la prensa? De hecho, la empresa va a perder clientes y va a perder ingresos. El riesgo operativo, en cierta manera, habíamos dicho, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la entidad tuviera problemas, ¿verdad?, operativo en términos de identificar operaciones sospechosas o tener dificultades operativas para identificar empresas fantasmas? Entonces, si tiene dificultades operativas, entonces esto en cierta manera va a implicar, ¿verdad?, que aparezcan esos riesgos y va a tener un perjuicio porque la entidad no tiene capacidad operativa para poder identificar los testaferros. Y estos valores, tanto de la probabilidad y el impacto, se expresan en términos cualitativos o cuantitativos. Bueno, aquí tenemos, esto ya es una, por eso le hablé, ¿verdad?, en mi email, ¿verdad?, que le íbamos a dar oro puro, ¿verdad? En este caso, esto ya sería el oro que le estoy entregando ahora, ¿verdad? Es decir, cómo se determina el impacto. Acá vemos, ¿verdad?, que el impacto está de 1 a 5, insignificante y catastrófico. El 1, por ejemplo, vamos a ver acá que está involucrado los 4 riesgos asociados, pero en términos cualitativos. O sea, sería insignificante si se comienza dentro de la entidad. Hay algunas investigaciones internas en términos de que hay algunos problemitas de lavado de dinero. Hay un deterioro interno de la imagen de la entidad. Es decir, los funcionarios están viendo, ¿verdad?, están sintiendo que la entidad no está controlando bien el riesgo de lavado de dinero. Hay terceros involucrados en lavado de dinero, es decir, en el ambiente se está viendo, ¿verdad?, que algunas personas que están lavando dinero o financiando terrorismo.
y se observan algunos errores, ¿verdad?, en términos de realización de algunas actividades, pero solamente internamente, insignificantes. Nadie está en conocimiento de esto. Entonces, esto sería el impacto 1, ¿verdad? El último sería, por ejemplo, el catastrófico, sería, por ejemplo, ya la entidad fue sancionada, ¿verdad? Tanto a nivel internacional, por ejemplo, sancionado ya por el regulador americano, por ejemplo. Esto sucede, ¿verdad? Ahí vemos a diario, ¿verdad?, publicaciones de que entidades financieras del exterior es sancionado por el regulador americano. Esto ya sabemos, ¿verdad?, por el hecho de que normalmente todo lo que se refiere a dólares pasa por los Estados Unidos. Entonces ahí ellos tienen potestad de sancionar a un banco latinoamericano, para dar un ejemplo. Vemos, puede ser que un accionista de la entidad está involucrado en lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Ya no sé que eso es catastrófico, ¿verdad? Sancionado, y vemos algunos accionistas. Esto es lo máximo, ¿verdad? Bueno, esto sería entonces el impacto. Esto, como ven ustedes, acá se maneja variables cualitativas. De 1, si esto serían las variables, ¿verdad?, insignificantes a catastróficas. Y se le asocia un número, ¿verdad?, a los efectos de facilitar su operacionalidad en términos de medir el riesgo. Porque es más fácil trabajar con números. Esto sería una medición cualitativa, y muchos le dan el nombre de semi-cuantitativo, ¿verdad? Pero en realidad es una medición cualitativa, si queremos ser rigurosos con esto. No es una medición cuantitativa. Y la parte de probabilidad, acá tenemos rara. Puede ocurrir solamente en circunstancias excepcionales. O casi certeza. Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias. Entonces, esto sería entonces la probabilidad. Bueno, ¿y esto cómo se utiliza, estos dos conceptos de impacto y probabilidad? Acá tenemos el impacto de 1 a 5, ¿verdad? 1 es el D menor, y el último el impacto 5, ¿verdad? Y también la probabilidad de 1 a 5. Aquí están viendo marcados en lo que respecta, por ejemplo, acá tenemos el evento de riesgo. Tener relaciones con personas que por sus cualidades o atributos se consideran más expuestos al lavado de dinero. Es decir, existe la posibilidad de trabajar con un lavador de dinero. Vemos que la probabilidad si volvemos, es improbable, es casi improbable. Pero si se llega a concretar, el impacto es catastrófico. El impacto es 5, catastrófico. No sé si ustedes leyeron, ¿verdad?, un artículo que yo publiqué en mi página web sobre Banorte. Banorte fue sancionado Banorte tenía una filial en los Estados Unidos, ¿verdad?, que se dedicaba, era una casa de bolsa. Esa casa de bolsas fue sancionada, ¿verdad?, por el hecho de que un solo lavador, tenía un cliente que él se metió con un lavador, a trabajar con un solo lavador. Imagínense la probabilidad de un solo lavador que trabaje con la entidad. Y a esta empresa se le sancionó, ¿verdad?, con una severa multa, y también la suspensión del oficial de cumplimiento. Si era una empresa independiente, la multa que se le aplicó significaba la desaparición de la entidad. Tal vez ahora se salve esa subsidiaria porque depende de un gran banco de México, pero el impacto que recibió, ¿verdad?, es decir, la probabilidad era muy baja de trabajar con un lavador, pero el impacto fue muy severo. Entonces ubicamos en esta casilla, ¿verdad?, en esta casilla, este es el riesgo inherente, ¿verdad?, del evento, operar o trabajar con un lavador. Este es el riesgo inherente.
Bueno, esto es, como te le mencioné, esto es oro puro, ¿verdad? Esto es decir, esto es oro puro, ¿verdad? Esto ustedes prácticamente no van a encontrar en ninguna publicación así como está acá. Bueno, una vez evaluado, ¿verdad? O medido el riesgo inherente, uno tiene que tomar acciones. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con esto? ¿Qué hacer? Entonces, las medidas de tratamiento básicamente son tres. Evitar el riesgo, prevenir el riesgo y proteger o mitigar el riesgo. ¿Qué significa evitar el riesgo? ¿En qué caso se tiene que evitar el riesgo? Cuando la probabilidad de ocurrencia del evento la probabilidad es muy alta y el impacto es catastrófico. Esto es una locura, entrar en un negocio donde existe una alta probabilidad de efectuarse, de presentarse el riesgo y que el impacto sea catastrófico, ¿verdad? Esto sería, si volvemos a nuestro material, esto sería más o menos lo que están acá, ¿verdad? Sería, por ejemplo, impacto 5 y probabilidad 5. Un evento de riesgo que nosotros ubicamos acá, ¿verdad? Se tiene que evitar. Que es un evento de riesgo que es probable que se ubique acá, se tiene que evitar. Porque imagínense, la sanción recibida va a ser muy severa y además de eso es casi que probable que se presente ese evento. Prevenir el riesgo. El otro tratamiento que se le da es tratar de prevenir el riesgo. O sea, esto lo que se busca con esto es evitar que se presente el riesgo. Prevenir el riesgo. Y actúa, ¿verdad?, sobre las causas de los riesgos. Actúa sobre las causas de los riesgos. Se ataca a las causas de los riesgos. Se ataca si se busca se procura que la probabilidad de ocurrencia sea muy baja. Prevenir el riesgo, es decir, se ataca la probabilidad de ocurrencia, ya se ataca una de las variables que es la probabilidad de ocurrencia. Prevenir el riesgo. Y por último tenemos proteger el riesgo. Acá se ataca el impacto del riesgo. Se ataca el impacto del riesgo. Vemos entonces que cuando prevenimos atacamos la probabilidad de ocurrencia y cuando protegemos del riesgo atacamos el impacto. Estos son conceptos fundamentales que uno tiene que ir manejando, ¿verdad? Y por eso es importante dedicarle un mayor tiempo, ¿verdad?, al estudio de estos puntos. Aquí estamos haciendo un pequeño resumen, ¿verdad?, para que ustedes puedan estar conscientes de que uno tiene que manejar correctamente estas medidas de tratamiento y entender, ¿verdad?, el significado de cada uno. Y esto solamente se logra leyendo, es decir, esos documentos mencionados, ¿verdad?, sobre la ISO 31000/9, el estándar australiano. También es muy bueno ver, ¿verdad?, la normativa colombiana en términos de lavado de dinero y lógicamente asistir a algunos cursos, ¿verdad?, referente a administración de riesgo. Con esto no le estoy diciendo que asista a mi curso, ¿verdad? Es decir, hay que asistir a cursos sobre sistemas de administración de riesgo y cursos sobre riesgos operacionales, principalmente. Y mucho material, ¿verdad? Yo aquí por lo menos estoy teniendo enfrente 5 libros, ¿verdad? Estoy teniendo acá uno, es decir, un libro, por ejemplo, Administración de Riesgo, un enfoque empresarial. Este es un libro que se aplica a todos los riesgos.
Tengo otro libro sobre Sarlat práctico. Tengo otro libro acá sobre la gestión del riesgo operacional. Todos estos libros están tratando, ¿verdad?, sobre gestión de riesgo. Solo tres. Tengo más ahí, otro libro más sobre procesos. Y, es decir, uno tiene, por eso estamos hablando, ¿verdad?, que las cosas, uno necesita una capacitación fuertísima ahora, ¿verdad? Y después ir renovando, ¿verdad? Ir manteniendo esto. Porque casi estamos, sí, hay muy pocas personas, ¿verdad?, que están manejando esto. Yo comencé esto a trabajar, es decir, en el año 2008, casi en el mismo momento en que la Superintendencia de Colombia emite sus normas. Y ahora estoy teniendo más o menos 5 años, ¿verdad? Y para reforzar un poquito más, el año pasado y tuve que hacer un curso de administración de riesgos, que es el libro que le mencioné. El curso de un diplomado de 160 horas, ¿verdad? Entonces, por favor, un estudio intenso sobre esto, pero tiene ¿verdad?, su beneficio, ¿verdad? Y ya ven ustedes ahí la profesionalización del oficial de cumplimiento. O sea, ser un profesional valorado, ¿verdad?, en el sistema financiero, porque ahora tiene que entender y aplicar lo que se llama sistema de administración de riesgo. Bueno, pasamos al otro paso, que sería el tercero, ¿verdad? Que sería el tercero, que serían los controles. Y aquí la preocupación básica es que para cada evento de riesgo exista por lo menos un control. Además de eso, es importante, como aquí su nombre lo establece, ¿verdad?, evaluar los controles, ver si el control es efectivo. Hablamos de efectivo, o sea, una combinación de eficacia y eficiencia, el control efectivo. Y este control, a través del monitoreo que se hace, ¿verdad?, se tiene que ir viendo, ¿verdad?, su evolución, si está mejorando o empeorando. Bueno, aquí también le entrego otro de mis prendas, ¿verdad?, como para evaluar los controles. Esto se debe aplicar a cada uno de los controles que la empresa tiene. Para dar un ejemplo, para un control que una entidad financiera normalmente tiene o que debe tener es la identificación y conocimiento del cliente. Es un control, ese es un control. Entonces, ese control debe, además de estar en los manuales, debe funcionar, debe ser eficiente. De nada sirve tener en los manuales los controles y no funciona. Bueno, y estos son los atributos que debe tener cualquier control. Automatización. Es decir, se prefiere que el control sea automatizado, ¿verdad? Esto es por razones de efectividad. Una complejidad aceptable, es decir, también el control implementado debe estar en consonancia con la complejidad de la operación realizada. Va a ser muy diferente, por ejemplo, el control de clientes. Una casa de cambio, el cliente que opera solamente en el mostrador de clientes que hacen transferencias internacionales. La complejidad es diferente.
Debe estar bien documentados los controles. Deben ser oportunos. Va a haber controles diarios, semanales, mensuales, anuales, etc. Depende eso de la naturaleza del control. Por ejemplo, acá cuando hablamos de identificación y conocimiento del cliente, el control de las listas de la OFAC es un control diario. Tenemos que evaluar los controles, si es eficiente o no. Debe tener un responsable. Cada control tiene que tener un responsable. Por eso mencionamos, ¿verdad?, que la responsabilidad de los controles ahora es de los gerentes de áreas. Los gerentes de áreas. Ellos lo que están en el día a día, ¿verdad?, con el determinado producto. Por ejemplo, el gerente de crédito, el gerente de captaciones, el gerente de mesa de dinero. Esos son los responsables, ¿verdad?, de los controles. Cada control tiene que tener un responsable. Y los controles deben preocuparse más bien con la causa, es decir, se tiene que tratar de que la mayoría de los controles sean de prevención. Y acá a cada uno de estos controles se le asigna un peso, de 1 a 5. Esto conforme a la importancia. Por ejemplo, a este control, es decir, al control se le asigna un peso 5, porque considera que es un control muy importante se considera que este es un control muy importante para ese proceso. Acá tenemos la automatización, se considera que no es tan importante, ¿verdad?, solamente 2. Y aquí está la calificación, se la califica de 1 a 10. Por ejemplo, en lo que respecta a la documentación, que tiene un peso de 5, la calificación es 10. Entonces, la calificación es muy buena, ¿verdad? 5 por 9 es 45 la ponderación. Sumado a todo esto, vemos que sumado el peso con la calificación, vemos acá, ¿verdad?, la suma de 168 de 350 posibles. ¿Por qué 350? Porque hay 7 controles, el peso máximo de 5, es decir, 35 puntos por 10, 350. Y ahí podemos dividir eso, ¿verdad?, en 5 niveles. Es aproximadamente 70, ¿verdad? El primer nivel sería de 0 a 70, el segundo nivel de 71 a 140 y el último nivel de 280 a 350. Vemos que aquí que este ejemplo, ¿verdad?, el puntaje es 168, se puede considerar que tiene una efectividad media. Y esto es importante. ¿Cómo funciona esto? Acá vemos la efectividad, una efectividad media. ¿Esto qué implica? Que va a tener un impacto, va a reducir el riesgo residual, pero no va a reducir tanto. El efecto va a ser, va a haber lo que se llama un desplazamiento, ¿verdad?, en lo que respecta a la probabilidad y el impacto, pero no va a ser es decir, si tuviera una calificación de 5, ¿qué implicaría? Que prácticamente este control eliminaría, ¿verdad?, el riesgo. Vamos a ver acá. Medición del riesgo residual. Entonces, a partir de la evaluación de los controles, estableciendo su efectividad, entonces podemos medir el riesgo residual, que no es más que la diferencia entre el riesgo inherente menos los controles. Y esta es la medición más importante de la entidad, ya que lleva en cuenta los controles. Si se le quiere dar el nombre, ¿verdad?, sería el riesgo real de lavado de dinero y financiamiento de la entidad. Es el riesgo real, el que está corriendo la entidad en ese momento para cada uno de los procesos de los productos. O sea, estamos hablando
de un determinado proceso, de un determinado producto. Desde el punto de vista metodológico, este proceso comparte la misma, es decir, como le mencioné, ¿verdad? Utiliza la misma metodología. Se aplica, es decir, la probabilidad y el impacto se aplica de la misma forma que el riesgo inherente. Solamente que vimos, ¿verdad?, que por efecto de los controles, el resultado del riesgo residual se espera que sea menor que el riesgo inherente, pero se utiliza la misma base, ¿verdad? Esto entonces, esto es lo que se ve en la literatura profesional más avanzada, ¿verdad? Cómo funciona esto, ¿verdad? Y también lo que vamos a ver en nuestro curso que vamos a realizar la próxima semana, ¿verdad? Bueno, este es otra prenda que le voy a dar, ¿verdad? Acá tenemos, ¿verdad? Esto fue en principio recuerden ustedes que ese evento de operar con lavador que nosotros en principio lo ubicábamos como una frecuencia 2, impacto 5, ¿verdad? Y después se aplicó, se vio, ¿verdad?, cuál era el control, que el control utilizado por la entidad. Y se encontró que ese control, aplicando los puntajes que vimos, ¿verdad?, se encontró que ese control era muy efectivo. ¿Y qué pasó? El control efectivo. ¿Cuál es el riesgo residual? Vean ustedes, señores, nuestro avioncito. El riesgo residual acá se colocó, verá, de crítico a tolerable. O sea, es que la entidad no debe preocuparse, es decir, que esto es un riesgo súper controlado. Y acá vemos ustedes que hay un desplazamiento, ¿verdad? Ven ustedes que en términos de frecuencia hay un desplazamiento de una escala para abajo. Y en términos de impacto hay un desplazamiento de 4 escalas. Entonces, ahí le vuelvo a repetir, ¿verdad?, la necesidad de formarse aquí. ¿Por qué este desplazamiento? ¿Por qué hay un desplazamiento que implica un desplazamiento de una escala en términos de frecuencia y un desplazamiento en términos de impacto de 4 escalas? Entonces, todas esas cosas, solamente con una lectura más profunda uno va a entenderlo, ¿verdad? Pero estamos viendo acá que hay un desplazamiento tanto en la frecuencia como en el impacto como consecuencia de los controles. Solamente le doy a dar una pista. Hay controles que vamos a ver posteriormente, controles que afectan la frecuencia. Hay controles preventivos y hay controles detectivos. Entonces, probablemente acá, porque se desplazó 4 puntos, ¿verdad? Vemos que probablemente este control acá implementado es un control detectivo. Esto influyó bastante en la reducción del impacto. Es decir, preponderó lo detectivo y también a lo mejor tiene también un componente de preventivo. Va a ser muy difícil que encontremos un control que sea netamente preventivo o detectivo, pero aquí prepondera lo detectivo, por eso hay un desplazamiento de 4 escalas. Y prácticamente también es muy eficiente el control, la frecuencia se reduce al mínimo. ¿Y cuál sería la implicación de esto? Por efectos del control, una actividad que en este caso fue catalogado como severo, la evaluación es un riesgo muy severo. Ahora, por efecto de los controles, pasa a ser tolerable. Si no tuviéramos capacidad, si la empresa no tuviera forma de reducir
el impacto y la probabilidad de esta actividad tendría que ser evitado. Ahora puede ser realizado porque hay controles para esto. Lógicamente, esto implica gastar más, pero gastar más para seguir haciendo la operación. Esto es lo que, esto es lo que podría ocurrir, ¿verdad? Una pregunta de un colega del curso anterior, donde tenía una sucursal en Ciudad del Este, ¿verdad? Vemos ahí, por ejemplo, este tipo de actividades. Es decir, por más de que sea calificado como en los puntos rojos como severo, si nosotros tenemos buenos controles, podemos llevarlo a este amarillo o al verde, amarillo moderado o al azul, y seguir haciendo, ¿verdad? Pero el traslado implica implementar controles que tienen un costo. Todo es cuestión de costo. Si no, la salida es cerrar. Si no hay formas de hacer esto, la salida es, gráfico, ¿verdad? Dejar de hacer una determinada actividad. Bueno, llegamos entonces al último punto, que sería el monitoreo de riesgo. El monitoreo de riesgo. Estamos casi más de una hora, ¿verdad? Entonces vamos a acelerar un poquito. El monitoreo de riesgo. Esto sería la última fase, la última etapa. Para simplificar, lo que buscamos acá es hacer un acompañamiento a través del tiempo. Normalmente cada 3 meses, ver el comportamiento del riesgo inherente, si el riesgo inherente aumentó o disminuyó, ver el comportamiento del riesgo residual y también hacer una evaluación de los controles. Y esto se hace a través de mirándola directamente, el modelo de medición, modelo de identificación y control y medición, el modelo de identificación y medición de riesgos. Podemos acompañar esto. Aquí vamos a tener una cifra de riesgo inherente, acá vamos a tener una cifra de riesgo residual, y por diferencia vamos a ver el impacto de los controles. Después podemos evaluar la eficiencia, la efectividad de los controles. Y si los controles de un determinado periodo pasa al siguiente periodo y perdió efectividad, entonces tenemos que darle un nuevo impulso, hacer las correcciones pertinentes. Ese sería el monitoreo, ¿verdad? Monitorear riesgo inherente, riesgo residual y la evaluación de los controles. Y aquí, esto es lo que define. Si uno trata de mirar, aquí uno se define, ¿verdad?, el modelo que exige la propia reglamentación. La propia reglamentación nos pide, ¿verdad?, que identifiquemos los riesgos, midamos los riesgos, controlemos los riesgos y monitoreemos los riesgos. Y hacerlo a través de una planilla, ¿verdad?, a través de un sistema automatizado. Y esto es uno de los productos del curso, ¿verdad? En el curso nosotros le entregamos ya una planilla, ¿verdad? Vamos a hacer una planilla en Excel donde uno pueda determinar el riesgo inherente, el riesgo residual y otra planilla para evaluar los controles. Además de lo que viene ahora. El manual de prevención. Yo le había dicho, ¿verdad?, que el manual de prevención, así como está ahora, no tiene las entidades, debe ser reestructurado totalmente. Porque en la resolución 172,
el enfoque era exclusivamente en los controles. Ahora, la preocupación abarca todas las etapas del sistema, o sea, la identificación, la medición, los controles y el monitoreo. Y el propio artículo 8 en el punto 2 está colocando en orden de prioridades lo que debe contener así, lo que debe contener el manual. Se debe comenzar, ¿verdad?, con las políticas de administración y mitigación de riesgo. Aquí vienen, seguidamente vienen las etapas de administración de riesgo. La estructura organizacional adecuada, los controles, la infraestructura tecnológica, las funciones de la estructura de cumplimiento. Esto en la reglamentación 349 se une, ¿verdad?, con la estructura organizacional adecuada. Es decir, ahí tenemos, se une, ¿verdad?, es decir, la estructura de cumplimiento, o sea, el comité de cumplimiento, el oficial de cumplimiento, conjuntamente con la auditoría interna y externa. En términos así conceptual, en términos así más de literatura profesional, esto normalmente se divide, ¿verdad? Hay una estructura de cumplimiento que estaría el comité de cumplimiento y el oficial de cumplimiento, y una estructura de control que estaría la auditoría interna y externa. Pero eso es un mero formalismo, ¿verdad? Acá está incorporando en una sola función, ¿verdad? Y esto es lo más importante: procedimientos de autoevaluación de riesgo. Esto es, en cierta manera, esto es lo central, es decir, lo que en esto se materializa. La identificación, la medición, el control y el monitoreo. Se materializa en el procedimiento de autoevaluación. Lo que se tiene en la práctica es una planilla para evaluar el riesgo. Se llama autoevaluación porque es la propia entidad que hace la evaluación. Y esto se aplica, esto lo hace el oficial de cumplimiento, ¿verdad?, periódicamente. Cada 3 meses o 6 meses debe revisar, ¿verdad?, realizar de nuevo la autoevaluación de riesgo para ir acompañando, ¿verdad?, la evolución de los riesgos. Y después vienen los procedimientos, los puntos normales que tenemos que teníamos en la resolución, en los manuales de la resolución 172, ¿verdad? Aquí va lo básico, por ejemplo, procedimientos de identificación y conocimiento del cliente, ¿verdad? Esto es gran parte del manual. Acá están las documentaciones para identificar al cliente, persona física y jurídica. Después faltaría aquí el procedimiento de detección de operaciones sospechosas, inusuales. Por más que no esté en este artículo, uno mira dentro del artículo, dentro de la resolución 340, encontramos, ¿verdad?, un punto referente a operaciones inusuales y sospechosas. Procedimiento de capacitación y todos los puntos que normalmente tiene el manual, ¿verdad? Pero lo que le falta a nuestro manual ahora es todos estos primeros puntos, ¿verdad?, que se refiere básicamente a la resolución, al artículo 33 de la resolución 349-13. Bueno, con esto terminamos, ¿verdad?, la presentación, la parte del curso. Esto vamos a seguir, porque la próxima semana tenemos nuestro curso y después viene el curso de riesgo operativo. Entonces, este tipo de presentación referente al lavado de dinero sería el último, ¿verdad? Pero eso no implica que no esté elaborando algunos videos, ¿verdad?, referente a esto durante el tiempo, ¿verdad?, que va este año. Bueno, para terminar, yo le pido un poquito, ¿verdad?, ustedes seguro que tienen, es decir, pero esto es complicadísimo, ¿verdad? ¿Cómo salimos de este problema? Entonces, para esquematizar un poco, ¿verdad?,
Yo le voy a hacer una breve presentación, ¿verdad? De lo que sería una solución, ¿verdad? Al gran problema que se está metiendo a usted, ¿verdad? Es decir, estamos en problemas, ¿verdad? Pero no es para morirse, ¿verdad? Tiene una solución. Le había mencionado ya en un principio, ¿verdad? Que más o menos a mí me llevó casi 5 años estudiar esto, ¿verdad? Hacer algunos cursos. Y al final de eso, ¿verdad? Eso me dio, ¿verdad? La posibilidad de encontrar, ¿verdad? Encontrar una solución a esto. Una solución, ¿verdad? Una solución que tiene varios componentes, una solución fácil, ¿verdad? Ustedes no van a necesitar pasar 5 años. No van a gastar tanto dinero como yo gasté, ¿verdad? En los 5 años. Y van a poder esto implementarlo rápidamente. Y lo que encontré, ¿verdad? Que la nueva reglamentación, ¿verdad? En realidad es un nuevo enfoque que cambia totalmente la forma de prevención del lavado de dinero. Es un enfoque basado exclusivamente en los controles. Ahora vamos a pasar vamos a basarnos en lo que se llama en las etapas de administración de riesgo, ver todo el circuito. Bueno, ¿cuál es el reto, verdad? Entonces, diseñar e implementar un sistema de administración de riesgo. Llevando en cuenta esto, ¿verdad? El artículo 33 y el artículo 8 de la resolución 349-13. Si queremos resumir esto, ¿verdad? Nosotros, en cierta manera, vamos a hacer frente a este reto a través de este curso taller, cómo implementar la resolución 349-13 o el sistema de administración de riesgo. ¿Y qué ustedes se van a llevar del curso? Básicamente las dos herramientas fundamentales. Es decir, modelos para identificar y medir riesgos, modelos para evaluar los controles y un manual que le va a permitir a usted de cierta forma llenar, ¿verdad?, la primera parte de su manual, es decir, esos puntos referentes a la